En Irlanda, vivir bien se ha vuelto un privilegio. En un país que alguna vez fue símbolo de crecimiento acelerado, hoy miles de ciudadanos hacen cola para ver habitaciones diminutas por precios imposibles. Jóvenes licenciados comparten piso con desconocidos a las afueras de Dublín y algunas familias hasta viven en coches o caravanas. Trabajadores con empleo estable duermen en tiendas de campaña. Y mientras tanto, casas vacías compradas por fondos de inversión permanecen cerradas. Fue sinónimo de partida. Entre guerras, hambrunas y pobreza crónica, millones de irlandeses cruzaron el océano en busca de oportunidades. Durante siglos, Irlanda fue sinónimo de partida. Entre guerras, hambrunas y pobreza crónica, millones de irlandeses cruzaron el océano en busca de oportunidades. A mediados del siglo XX, mientras otros países europeos crecían y se industrializaban, Irlanda seguía anclada en el atraso, rural, empobrecida y demográficamente estancada. En 1961, su población era la más baja en 300 años. Irlanda fue durante décadas un país de emigrantes. Sus jóvenes huían por falta de futuro. Pero a partir de los años 90, la nación se reinventó como un polo de atracción para las grandes tecnológicas debido a la reducción del impuesto de sociedades a un 12,5%. Apple, Google, Meta. Todas aterrizaron en Dublín gracias a una fiscalidad extremadamente favorable. En menos de una década, Irlanda pasó de ser un país periférico a liderar los rankings de renta per cápita. La inversión extranjera creció, los salarios subieron y el PIB se disparó. Para muchos, Irlanda se convirtió en el milagro europeo. Pero bajo esa imagen brillante, algo se descompuso. Los precios de la vivienda crecieron sin freno. Los salarios medios no siguieron el ritmo. Las políticas públicas no intervinieron a tiempo. Y ahora, Irlanda está atrapada en una tormenta perfecta. Crisis habitacional, inflación crónica, colapso de los servicios públicos y creciente tensión social. Hoy, más del 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años quiere abandonar el país. Irlanda, que una vez fue refugio para inmigrantes y símbolo de éxito europeo, es ahora un lugar donde muchos sienten que no tienen futuro. Esta es la historia de cómo uno de los países más ricos del continente se volvió para sus propios ciudadanos prácticamente inhabitable. Pero ese milagro europeo que te he comentado antes tenía una letra pequeña. Para sostener el nuevo modelo, Irlanda necesitaba más trabajadores de los que su población podía ofrecer. Comenzó entonces una campaña activa para atraer inmigración, tanto cualificada como de sectores esenciales. Miles de personas llegaron de Europa del Este, América Latina y África. También volvieron muchos emigrantes irlandeses, seducidos por el nuevo milagro celta. Durante un tiempo, pareció funcionar. Irlanda abrazó su nueva identidad multicultural. La riqueza fluía, el desempleo caía y la imagen internacional del país era envidiable. Pero nadie miró con suficiente atención los cimientos de ese crecimiento. Un modelo excesivamente dependiente de la inversión extranjera y sin una planificación estructural para absorber tanta población. La maquinaria irlandesa crecía, pero su chasis institucional seguía siendo endeble. Y en ese desequilibrio se sembraron los problemas ineludibles que hoy han estallado. Quédate y descubre qué pasó con el nuevo milagro celta. En Irlanda, tener una casa ya no es una meta razonable. Es un lujo, una excepción, algo que, incluso con un buen salario, puede resultar inalcanzable. El precio medio de una vivienda en Dublín supera hoy los 450.000 euros, frente a los 267.000 euros que costaba hace apenas una década. Eso representa una subida del 70% en menos de 10 años. En muchas otras ciudades, los precios han seguido una curva similar. La diferencia es que los salarios apenas han aumentado en términos reales. El problema no es solo la inflación, es estructural. Desde hace más de 20 años, Irlanda ha convertido la vivienda en un activo financiero. El parque público de vivienda ha sido reducido drásticamente y la construcción social está en mínimos históricos.
Tras la crisis de 2008, el Estado dejó de liderar el desarrollo residencial. En su lugar, promovió un mercado dominado por inversores privados, fondos inmobiliarios e instituciones financieras. Resultado: la vivienda dejó de verse como un derecho y pasó a ser tratada como un producto de inversión. Algo similar a lo que sucedió en España. Puedes ver el vídeo en mi canal. Este cambio de paradigma ha creado una dinámica perversa. A medida que los precios suben, muchos propietarios no quieren vender ni alquilar a largo plazo. Especulan con el valor futuro del inmueble. Otros convierten viviendas enteras en alquileres temporales para turistas, aún más lucrativos. Además, las pocas promociones nuevas que se construyen están orientadas casi exclusivamente a compradores de alto poder adquisitivo, ignorando la demanda de vivienda asequible. Para un joven profesional medio, ahorrar para una entrada del 20% de una casa supone años de sacrificio. Pero incluso así, muchos no cumplen los requisitos bancarios para acceder a una hipoteca. Se exige estabilidad laboral, altos ahorros y capacidad de endeudamiento muy por encima del salario medio. En la práctica, eso significa que incluso teniendo empleo, no se puede acceder a un hogar en propiedad debido a que no acaban de lograr tener una solvencia económica. El mercado del alquiler tampoco ofrece respiro. La renta mensual media asciende a más de 2.000 euros en Dublín, cifras imposibles para la mayoría. Así, miles de personas viven en pisos compartidos, habitaciones precarias o directamente en alojamientos de emergencia. En Irlanda, tener un techo no es garantía de estabilidad, es un desafío diario. Si tú también crees que tener un techo no debería ser un lujo, considera suscribirte. En el Prisma Global explicamos los mecanismos invisibles que están detrás de estas crisis. En el corazón de la crisis irlandesa hay una paradoja brutal. Hay demanda, hay dinero, pero no hay casas. No se construyen las viviendas necesarias. Cada año, Irlanda necesita al menos 50.000 nuevas unidades residenciales para responder a la demanda real. En 2023, apenas se completaron 32.000. El déficit se acumula y hoy faltan obreros cualificados, ingenieros, arquitectos y promotores dispuestos a asumir riesgos. Además, los costes de construcción se han disparado. Materiales más caros, cadenas logísticas inestables y precios energéticos elevados encarecen cada nueva edificación. A esto se suma un sistema de planificación urbanística lento y lleno de trabas burocráticas que retrasan año tras año muchos proyectos. Y luego está la inversión. Los promotores privados priorizan rentabilidad rápida, no volumen de viviendas. Se construye donde hay margen, viviendas premium, apartamentos turísticos, oficinas reconvertidas. La vivienda social o asequible no entra en su ecuación. Este fenómeno tiene un nombre: financiarización de la vivienda. En Irlanda se intensificó tras la crisis de 2008. El Estado, en lugar de reconstruir un parque público de vivienda, incentivó la llegada de grandes capitales para revitalizar el mercado. Les ofreció ventajas fiscales, escasa regulación y amplias facilidades para adquirir propiedades a gran escala. Hoy, una parte importante del parque residencial irlandés está en manos de fondos que no viven en el país ni responden a sus necesidades sociales. El impacto es brutal. Estos inversores compran bloques enteros antes de que salgan al mercado, elevan artificialmente los precios y bloquean el acceso a la propiedad para familias normales. Luego alquilan esas viviendas a precios desorbitados o directamente las dejan vacías, esperando una futura revalorización. En Dublín no es raro ver complejos enteros recién construidos con luces apagadas, edificios que están llenos, pero de silencio. Y no solo eso, sino que el Estado tampoco asume el rol que debería. Los planes de vivienda pública o cooperativa son tímidos y lentos. Apenas rozan la superficie del problema. Impuso un impuesto sobre la compra masiva de viviendas y estableció techos de alquiler en algunas zonas. Pero estas medidas llegaron tarde y, en muchos casos, con lagunas legales que los inversores han sabido sortear. La lógica del beneficio sigue mandando. Además, existe una especulación sistémica con el suelo.
Grandes tenedores acumulan terrenos urbanizables sin construir, esperando que su valor aumente. En algunos casos, bloquean zonas enteras de desarrollo. Esta práctica es legal, pero profundamente dañina debido a que paraliza la expansión urbana, impide nuevos barrios y eleva artificialmente los precios. El resultado es un sistema incapaz de responder a la urgencia habitacional. Y mientras se debate en el Parlamento si hay que construir más o menos, cada semana cientos de personas se suman a las listas de espera para una vivienda. No hay tiempo. Y, al parecer, tampoco hay voluntad política real para forzar una solución. Lo más grave es la distorsión social que genera este modelo. Jóvenes profesionales, enfermeros, profesores, policías, todos son expulsados de los núcleos urbanos porque no pueden competir con los fondos. Se genera una ciudad dual, la de quienes tienen acceso al capital financiero y la de quienes simplemente buscan un hogar. Este desplazamiento silencioso destruye comunidades, vacía barrios y alimenta una sensación creciente de injusticia. Porque mientras la vivienda se cotiza en bolsas extranjeras, miles de ciudadanos irlandeses no tienen dónde vivir. La vivienda ya no es un bien común, es un instrumento de poder. Antes de seguir, si esta historia te está haciendo pensar, te invito a apoyar el canal. Aquí convertimos datos en relatos humanos para que lo importante no pase desapercibido. La cara más cruda de la crisis irlandesa no se mide en hipotecas imposibles o alquileres caros. Se mide en sacos de dormir bajo puentes, familias hacinadas en habitaciones de hotel y niños sin una dirección fija. Irlanda vive una emergencia habitacional sin precedentes. Según cifras oficiales, más de 13.000 personas están actualmente registradas como sin hogar. Pero el número real es mucho mayor. Incluye a quienes duermen en coches, en casas de familiares o en refugios temporales no contabilizados. En Dublín, las llamadas tent cities, campamentos de tiendas improvisadas, se han convertido en parte del paisaje urbano. Están formadas, en muchos casos, no por personas con problemas de adicción o enfermedades mentales, sino por trabajadores a tiempo completo que no pueden pagar un alquiler. Gente con empleo, estudios y familia que simplemente ha sido expulsada del sistema. El Estado ha intentado contener la situación con medidas de emergencia, alojamientos en hoteles y centros comunitarios, pero estas soluciones son temporales, inestables y, en ocasiones, indignas. Hay familias que llevan más de un año en una habitación de hotel sin cocina, sin intimidad, sin espacio para que sus hijos jueguen o hagan deberes. Cada noche, más de 4.000 niños duermen en estas condiciones. La cronificación del sinhogarismo está teniendo efectos devastadores. Aumenta el estrés, los problemas de salud mental y la ruptura familiar. Las personas sin vivienda estable pierden acceso a servicios básicos. No pueden empadronarse, ni abrir una cuenta bancaria, ni recibir atención médica adecuada. Quedan atrapadas en un círculo de exclusión. Lo más preocupante es la velocidad del deterioro. En solo una década, el número de personas sin hogar en Irlanda se ha duplicado. Y no se trata de un fenómeno marginal. Está ocurriendo en todos los condados, afectando a trabajadores, migrantes, estudiantes y jubilados. La línea entre tener casa y caer en la calle nunca ha sido tan delgada. Irlanda, uno de los países más ricos de Europa en términos de PIB per cápita, no está siendo capaz de garantizar un derecho básico como el techo. Y como te venía contando, para miles de ciudadanos, vivir en Irlanda ya no es difícil, es directamente inviable. Durante décadas, Irlanda fue un país que recibía inmigrantes con los brazos abiertos. La bonanza del Celtic Tiger coincidió con un fuerte discurso de bienvenida, y durante años, las oleadas migratorias fueron vistas como una ayuda necesaria para sostener el... En los últimos 3 años, Irlanda ha recibido más de 100.000 inmigrantes anualmente, un número altísimo para un país de solo 5,5 millones de habitantes. Solo en 2024 llegaron 150.000 personas, el mayor flujo migratorio en 17 años. Muchos vienen huyendo de guerras, otros buscando oportunidades laborales. El problema no es su llegada,
El problema es que no hay dónde meterlos. La oferta de vivienda es insuficiente, el sistema sanitario está saturado y los colegios públicos no dan abasto. El gobierno ha respondido con medidas de urgencia: instalación de módulos prefabricados, uso de hoteles como alojamiento temporal y traslado masivo de solicitantes de asilo a pequeñas localidades. En más de un caso, esto ha duplicado la población de pueblos en cuestión de días. La reacción vecinal ha oscilado entre la preocupación legítima y la hostilidad abierta. El discurso político se ha tensado. En 2022, solo el 4% de la población consideraba la inmigración un problema. En 2023, ese número se disparó al 29%, convirtiéndose en la principal preocupación ciudadana, por encima de la vivienda o la sanidad. En paralelo, se han multiplicado los discursos anti-inmigración, las protestas vecinales y, en algunos casos, los ataques violentos. Desde 2018, al menos 28 incendios han afectado a edificios vinculados con programas de acogida. Solo en 2023 se reportaron 9 ataques incendiarios en Dublín. Es un cóctel explosivo. La población percibe que el Estado responde con más rapidez a la emergencia migratoria que a sus propias carencias. Mientras miles de familias locales esperan años por una vivienda pública, ven cómo se habilitan recursos inmediatos para personas recién llegadas. Esto alimenta un resentimiento que no tiene tanto que ver con el racismo como con la percepción de abandono. La falta de una estrategia nacional sólida de integración y planificación ha convertido la inmigración en un detonante político. No por los inmigrantes en sí, sino por el contexto de precariedad generalizada que convierte cada nuevo recurso en una fuente de disputa. En este escenario, la cohesión social empieza a resquebrajarse. El 70% de los jóvenes irlandeses entre 18 y 24 años planea abandonar el país. No se trata de aventura ni curiosidad, sino de supervivencia. No pueden pagar un alquiler, mucho menos comprar una casa. Muchos trabajan y aún así viven con sus padres o en pisos compartidos eternamente. La emigración vuelve a ser la única salida para una generación atrapada en un país que ya no les ofrece futuro. Si esta historia te ha impactado, no te quedes solo con la indignación. Comparte este vídeo, comenta tu opinión y suscríbete a El Prisma Global. Aquí analizamos los grandes desequilibrios del mundo, sin filtros y con perspectiva crítica. Porque entender cómo hemos llegado hasta aquí es el primer paso para cambiarlo.